Bueno, pues la materia es planeación estratégica y negocios internacionales. ¿De qué carrera eres? Comercio internacional y aduanas. Ok. Entonces, generalmente, cuando hablamos de planeación estratégica, pues siempre lo decantamos directamente a lo que es administración. Pero en realidad, el contexto de la planeación estratégica tiene que ver en todas las áreas, en todos los niveles, no nada más en una empresa, sino en cualquier actividad, todo el mundo hace planeación estratégica. Si nosotros nos vamos a la raíz de la palabra plan, pues siempre que decimos vamos a hacer un plan, ¿qué es lo que, qué es lo que pensamos? Cuando te dicen, haz un plan. Hola Rosy, buenos días. Hola, maestro, buenos días. Pues cuando hablamos de hacer un plan, es Sí, como eh, diseñar aquella serie de acciones que vamos a llevar a cabo para cumplir un objetivo, traduciéndolo incluso a algo tan común, por ejemplo, el planear una fiesta, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? exactamente. Dijiste algo muy interesante. ¿Qué acciones vamos a llevar a cabo? Precisamente el plan, y la otra palabra es acción. Cuando nosotros hacemos un plan, también hay gente que le llama plan de acción, que es precisamente todas esas actividades que vamos a llevar a cabo para conformar ese plan. Lo estamos haciendo en tinta y papel. Y la palabra estratégica precisamente se compone del conjunto de acciones que nosotros vamos a llevar a cabo para que nuestro plan surta efecto, pero a su vez nosotros podamos proyectarnos al futuro. Aquí, por ejemplo, que dice planeación estratégica y negocios internacionales, yo les preguntaría, no sé, Rosy, ¿de qué materia eres, de qué carrera? De comercio, maestro. Ok, de comercio internacional también. Mira, si yo les dijera que van a introducir un nuevo producto, ustedes, a un país extranjero, ¿qué harían ustedes? Pues primero lo que tenemos que hacer es identificar, bueno, nosotros tenemos un producto, identificar cuál sería nuestro mercado meta eh, y en el que sería aceptado nuestro producto conforme a las características de este y al grado de aceptación del mercado de destino. Es correcto. Me estás hablando de un trabajo de mercadotecnia en el cual yo voy a investigar, voy a conocer la idiosincrasia, la cultura, las costumbres, los usos, para poder introducir ese producto al mercado y saber si va a ser o no aceptado. Ese es un buen plan, un buen inicio, pero también es importante que en el aspecto internacional, ¿por qué es tan importante conocer la cultura, los usos y costumbres de ese país a donde quieren ustedes introducir este producto?
Es importante porque de ello depende el éxito o el fracaso de nuestro producto. Incluso, por ejemplo, en alguna materia mencionaba, está la importancia de conocer los usos y costumbres, porque, por ejemplo, en India no comen la vaca, ¿no? Entonces, nosotros para introducir un producto, no sé, en el tema de las hamburguesas, si tú conoces la cultura, usos y costumbres de la India, no vas a introducir un producto que tenga esas características porque no son conforme y obviamente no serían aceptadas. Incluso con el tema del empaque, embalaje que se vaya a utilizar en el mercado de destino, es importante conocerlo porque hay países que son altamente protectores del medio ambiente y no van a permitir que nuestro producto ingrese con algún material que ellos no permiten. Entonces, para nosotros sería una pérdida total el hecho de que mandemos un, un cargamento con tal mercancía que vaya con ese tipo de material, porque de plano no va a pasar aduana y todo se pierde. Efectivamente, lo importante de conocer la cultura es no dañar, no ofender algunas de sus costumbres, lo que dijiste hace un instante. Hay países donde, por ejemplo, las vacas son sagradas, ¿no? Lo comentaste. Imagínate que llegas con una hamburguesa de res, pues la gente lo ve como, lo va a ver como algo ofensivo incluso, y hasta sacrílego, porque ellos no tocan a esos animalitos. Pasaría lo mismo en un país musulmán, donde las mujeres pues prácticamente usan burka y nosotros llegaríamos con ropa occidental, pues simplemente no funcionaría. Precisamente las acciones en esta planeación estratégica que tenemos nosotros que realizar es básicamente conocer estos usos y costumbres de primera instancia. Los negocios internacionales, más allá de que están apoyados por tratados de libre comercio, tratados de ayuda mutua comercial, convenios estratégicos, en fin, más allá de eso, este tipo de convenios están apoyados en este tipo de situaciones. Entonces, la planeación estratégica y los negocios internacionales, ambos, yo más bien pienso que el negocio internacional, para tener éxito, tiene que llevar a cabo un uso, una aplicación administrativa desde el punto de vista planeación. ¿Qué es lo que vamos nosotros a fundamentar ahorita? Pues, primero, los fundamentos de la Dirección Estratégica Internacional, el propósito de la misión y la visión estratégica y la estrategia y la empresa. En esta primera parte, si vemos el segundo, nos habla del estudio y el análisis del entorno y de lo que vamos a tener como resultado para conocer la situación, hacer un diagnóstico. Y aquí vemos a lo que es el externo, el industrial, cómo vamos a ir evaluando el ambiente interno, que prácticamente se tiene que tener y cuidar muchísimo la parte interna, los recursos, la capacidad, también el personal que va a trabajar ahí. Cuando hablamos de áreas clave de un negocio, tenemos que aprender algo. En una empresa, todas las áreas, todas, son claves. No hay ninguna más importante que la otra. Desde el punto de vista que cada persona tenga y de acuerdo a sus intereses, va a manejar la prioridad de estas áreas que nos están hablando aquí.
pero desde el punto de vista administrativo, todas las áreas son importantes. ¿Sí? Entonces, no sé si alguno de ustedes ya vieron. Hola Leslie, buenos días. Hola, profe, buenos días. Perdón la tardanza. No te preocupes, estamos en el primer día. Aquí la ventaja de esto es que nosotros no, bueno, yo en lo personal, y me da gusto que también la institución, no manejamos el rompimiento del hielo. A lo mejor está bien o tal vez esté un poquito mal, pero muchos de nosotros ya nos conocemos. Cuando son de primera instancia, pues a veces sí hay que hacer una breve presentación, pero no te preocupes por la hora, lo importante es que ya estás aquí y poco a poco se van a ir integrando todos. Bueno, toda empresa, la que sea, empresa privada, empresa pública, tiene que diseñar planes estratégicos. Si nosotros, por ejemplo, y si llegaran a tener, vamos a tratar de hacer un ejercicio aquí. Vamos a tratar nada más. Ojalá no nos permita la máquina. Yo creo que sí. Déjenme ver si puedo integrar una diapositiva. Eso sí lo voy a... Ah, pero es que me está tapando el cinturón. Aquí está. No puedo, no veo mis... Aquí está ya. Es que no me deja, están retraídos los... ¿Ya la ven? Está en blanco. Sí, maestro, ya se ve. Vamos a intentar hacer un ejercicio. Si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí, en esta diapositiva, ahí donde puse el cuadrito, ustedes podrían poner, perdón, aquí van a poner objetivo. ¿Qué es un objetivo? Se escribe el punto a determinar la acción. El punto de determinar, sí, prácticamente, a ver, ¿alguien más, Nicolás? Es el resultado, bueno, el resultado que deseamos de las actividades de algún proyecto o alguna meta. ¿Alguien más? ¿Sería la meta a alcanzar? La meta a alcanzar. El conjunto de metas que ustedes se vayan planteando les va a permitir a ustedes obtener el objetivo. Lo dijo muy concretamente, creo que fue Rosy o Leslie, la primera persona que habló. Leslie. Leslie. Es el punto de partida, el punto a donde queremos llegar. Precisamente los objetivos es hacia dónde queremos llegar. ¿Qué queremos hacer? Pero para poderlo hacer, aquí ustedes, déjenme piratearme un recuadro y para manipularlo aquí. Por ejemplo, yo les decía que aquí vamos a poner planeación. Y abajito, antes de planeación, yo les decía que íbamos a poner. ¿Qué íbamos a poner? El objetivo. Objetivo. Entonces, observen. Nosotros ya tenemos el objetivo.
que en base a la definición es lo que nos hemos propuesto, a dónde queremos llegar nosotros. Ya tengo mi objetivo. Y para eso, entonces, yo tengo que planear. Entonces aquí, yo tengo la planeación. En la planeación hay una parte que va a jugar un papel importante. Cuando me dijo Rosy, por ejemplo, de una fiesta, entonces, aquí hay algo que se llama, ¿cómo se llama? ¿Pasado? Pasado. ¿Por qué es importante el pasado en la planeación? Porque de ahí vamos obteniendo la idea, la idealización de lo que queremos en nuestro objeto. Perdón, objetivo. ¿Sí? El pasado representa esa parte que nosotros tenemos que nunca olvidar. Hay que aclararlo. No se trata de que van a vivir en el pasado. Se trata de que analicen el pasado. ¿Y qué es lo que vamos a analizar? Por ejemplo, una empresa, ustedes van a organizar o tienen un proyecto, tienen que analizar, entonces tienen que llevar a cabo, aquí, en esta parte, tienen que llevar a cabo un proceso analítico. ¿Sí? ¿De qué manera van a llevar a cabo este proceso analítico? ¿Para qué es? En esta parte, aquí, yo pondría, por ejemplo, nuestro proceso analítico. O sea, vamos a hacer un análisis. El objetivo me lleva a una planeación y la planeación me permite a mí realizar un aspecto analítico del pasado. Y entonces en el pasado voy a hacer autocrítica. ¿Qué significa la autocrítica? Significa, ¿sí? Significa que yo voy a analizar el día a día, el por qué no me salieron las cosas, cuál fue el problema, porque en esa autocrítica también voy a analizar los resultados. El resultado es la representación más importante de lo que es el pasado. ¿Podría haber resultados en el futuro? ¿Qué opinan? ¿Podría haber resultados en el futuro para el... O sea, que ustedes puedan adivinar el resultado futuro? Cuando se planean las cosas y salen bien, yo creo que sí. No siempre, pero a veces sí. Muy bien, Leslie. A ver, ¿qué opinas, Daniel? Es como un juego de azar, ¿no? Tendríamos unas probabilidades de que sí salga bien, tanto que no salga bien. Exactamente. Nunca Maestro, podremos... Dime, Rosy. yo pienso que se puede proyectar, pero no se puede prever porque el futuro es incierto. Entonces, Exactamente. puede ser que nosotros planeemos algo y la proyección es o va encaminado a que nos conduzca a cierto resultado. Pero hay factores internos y hay factores externos que pueden impedir que lleguemos al objetivo planteado o que nos lleve a lo que nosotros tenemos planeado. Entonces, por eso pienso que se puede proyectar,
pero no se puede prever porque es incierto. Efectivamente. El asunto de nosotros es que en este sentido, el pasado nos da resultados. El futuro solamente los podemos proyectar. Precisamente la planeación estratégica nos permite aquí, de estos resultados, ¿qué vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a tener? Información. Vean cómo vamos armando. Esto lo podríamos hacer en el pizarrón, pero luego no se ve muy bien. Vean cómo de la autocrítica también analizamos los resultados, pero también vamos teniendo aquí lo que es la información. ¿Qué tan importante es la información en este caso? Es importante para todo, profe, porque nos vamos a basar ante ello para obtener el análisis y así pues llegar al objetivo que nosotros queremos, o esa es la idea, llegar. Claro, y la información debe de tener unas características. Debe de ser veraz, clara, concisa y que pertenezca al tiempo, que sea cronológicamente del tiempo que estamos hablando. La información, esto apréndanselo muy bien. A veces nosotros tenemos una costumbre. ¿Qué costumbre? Que cuando algo nos pasa mal en una empresa, lo ocultamos pensando que si se llega a descubrir, pues no sepan quién lo hizo. No ubiquen. Esto es muy grave porque estaríamos dando una información falsa que provocaría problemas colaterales, no solamente del área donde yo cometí el error, sino todas las áreas están involucradas. Hace un rato yo les decía que a veces nos dicen de las áreas más importantes de la empresa. En una empresa, todas las áreas son importantes. Y si alguien comete un error, se va a ver reflejado en toda la empresa. No sé si se acuerden de lo que es el sistema. El sistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí y si falla uno de ellos, va a fallar todo. Precisamente aquí, en el pasado, tenemos un pequeño sistema. Tenemos la autocrítica, los resultados, la información y nunca olvidarnos de consultar a expertos o consultar a personas que ya hayan tenido experiencias. ¿Sí? Vean lo que es el pasado. Cada uno de estos conceptos nos representan el pasado. La autocrítica, pues solamente podemos criticarnos lo que ya pasó, lo que ya hicimos. El resultado, solamente cuando ya se ha aplicado el programa y ya tenemos un resultado, es un pasado. La información, pues no puede ser futura. La información siempre es el resultado de hechos que ya sucedieron. Y consultar a expertos es ver a personas que ya han tenido la misma problemática y es importante que nos digan sus experiencias, cómo resolvieron, cómo actuaron, cómo trabajaron para solucionar este asunto. ¿Sí se dan cuenta lo importante que es el pasado? Porque este pasado, ¿sí?, nos va a permitir a nosotros. ¿Qué nos va a permitir este pasado? Tomar decisiones presentes. Efectivamente. Aquí le poniendo una flechita, les voy poniendo un seguimiento de cuadro.
¿Por qué nos va a permitir esto una gran facilidad? Porque aquí nosotros vamos a generar cuando nosotros nos enteramos de cómo se realizaron las cosas o cómo las enfrentó otra persona y nos dan toda esta información, nosotros, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Cómo le vamos a hacer o qué podemos hacer? Y entonces aparecen ¿qué apareció? Alternativas. Alternativas. Aquí, en las alternativas, posiblemente, como esto no es la primera vez, posiblemente nosotros hemos tenido algunos problemas recurrentes en el pasado, ¿sí? Posiblemente hemos tenido algunos problemitas en el pasado. Las alternativas, que esto nos va a permitir generar, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nuevamente, revisar el pasado, ¿sí? ¿Algunos de ustedes había pensado en el pasado tan importante que es? ¿Por qué regresamos a las alternativas? ¿Por qué regresamos al pasado? Porque puede ser que nos estemos o nos vayamos basando en las experiencias. Sí, experiencias. Otra vez apareció la palabra experiencias. Ustedes tienen que aprender otra cosa. Tenemos la mala costumbre que cuando hacemos una proyección, aparentemente, ahorita que veamos, le hemos avanzado muy rápido porque obviamente ustedes ya están en el contexto. El pasado no solamente es lo que vivimos, seguramente en alguna ocasión en la empresa ustedes tuvieron un pequeño problema, seguramente. Y también en este proceso que están haciendo generaron alternativas de solución. ¿Sí? ¿Cuántas alternativas pudieron ustedes generar? Muchas. La capacidad de nuestro cerebro es enorme y seguramente tuvieron, miren, la podemos hacer así, no, mejor así, y tenemos 15, 20, 30, no sé, a lo mejor 5 alternativas. De esta alternativa, ustedes seguramente eligieron una. ¿No es así? Sí, maestro, porque incluso, bueno, ahorita pensando también del pasado, pues aprendemos de nuestros errores o incluso cómo mejorar el resultado que obtuvimos. Puede ser que el que obtuvimos no fue malo, pero tampoco alcanzó como la expectativa que teníamos. Entonces, ¿cómo hacerlo para mejorarlo y que ahora tengamos mejores resultados? Y en este caso, pues ya, en alternativas de solución, ¿cuál sería la que mejor convenga para cumplir con el objetivo planteado? Mejor no lo pudiste haber explicado. Ahora la pregunta, ¿qué hicieron con todas las otras alternativas de solución que no fueron utilizadas? ¿Qué hicieron?
¿Qué se hace con todo lo que no se utiliza? ¿Cuál es la costumbre que tenemos? ¿Qué hacemos con lo que no se utiliza? La costumbre que tenemos es, pues, desecharlas. Exactamente. Las desaparecemos. Acostúmbrense que toda la gente que propone todas las alternativas de solución y que por consenso se elige la que creemos que es más idónea, todas las demás no las tiren. Hagan un archivo, clasifiquen perfectamente cada una, pónganle nombre y mantengan su archivo. ¿Por qué? Porque hace un rato dijiste aprender de nuestros errores. ¿Cómo se llama esto? Aquí se los estoy marcando. ¿Cómo se llama? Autocrítica. Autocrítica. A mí me da gusto que lo vayamos viendo porque eso los va a hacer a ustedes profesionistas muy eficientes porque se están preparando para hacerse su crítica. Se autocritiquen. En México, y no exagero, pero más del 90% de los que están en capacidad de entender una crítica no están preparados para la crítica. Si alguien nos hace un comentario, siempre pensamos que es envidioso, que está enojado, que es mala leche, en fin, pero nunca pensamos en que tal vez tenga razón al decirme en dónde estoy fallando. No es envidia, háganle caso. Si es verdad, qué bueno, y si no, qué bueno, porque también les permitió a ustedes hacer esa revisión y estar seguros de que están en lo correcto. Pero es más importante empezar a prepararse para la autocrítica. Lo que acabas de decir, aprender del pasado, porque esos resultados, esta información, me va a permitir a mí generar alternativas. Lo primero que debo de hacer cuando yo voy a generar la alternativa nueva, lo primero que tengo que hacer es revisar mi archivo para ver si algunas de esas alternativas que se plantearon antes, con algunas modificaciones y adecuaciones, puede servir para este problema que tengo presente. ¿Sí se entiende? Elegir, analizar alternativas pasadas. Incluso hasta la que se usó para resolver el problema. Ningún problema es igual, pero sí con algunas modificaciones y adecuaciones podemos tener un camino recorrido ampliamente. Cuando hablamos de experiencia, precisamente esto es experiencia. Por eso cuando ustedes trabajan les dicen experiencia, haber trabajado en este puesto, así, haber realizado esto, y también se les pide que ustedes estén acostumbrados a trabajar bajo presión. La palabra, la idea bajo presión se puede aminorar cuando nosotros manejamos correctamente estas alternativas pasadas. Hasta aquí se va comprendiendo lo que es la planeación. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, maestro, todo bien. Incluso, bueno, también viéndolo desde un punto de vista positivo, cómo nos ayuda el pasado, también es que si hay algo que se está haciendo bien y les está dando resultados positivos, que incluso está alcanzando más allá de los objetivos planteados, o sea, ¿qué es lo que están haciendo para que les salga tan bien? Y ya con base en eso, tomarlo para nuestras alternativas de solución. Exactamente. Fíjense que, y les vuelvo a repetir, tenemos muchas costumbres nosotros, los mexicanos, y hablo de los mexicanos porque vivimos en México, y yo soy uno de ellos que siempre me ando criticando, yo me autocritico, porque nos cuesta mucho trabajo quitarnos algunas costumbres, algunos malos hábitos.
Y uno de ellos es este. Siempre que tenemos un problema, te dicen, bueno, ya, borrón y cuenta nueva, dale vuelta a la hoja. Sí, está bien, denle vuelta a la hoja. Pero nunca lo olviden que tienen aquí un tesoro que les puede dar incluso una imagen diferente. Las personas que trabajan con esto y lo hacen bien, siempre se hacen de una fama de que pregúntale a él, siempre tiene una solución, siempre va a saber qué decirte, y no es que todos lo sepan, alguna gente les van a echar así como que, ay, sí, él sabelo todo, y él, no, lo único que estoy haciendo, estoy aplicando esto, y esto lo podemos hacer todos, pero la gente que tiene pereza mental también, pues prefiere que otros tomen las decisiones y ellos no. Entonces, hasta aquí, ¿qué va a suceder? Cuando generamos nuevas alternativas, seguramente en el pasado podemos encontrar algo valioso en alternativas que fueron propuestas, pero que no se utilizaron. Pero también puedo generar aquí. ¿Qué otra cosa podré generar acá? Voy a poder generar mis alternativas nuevas. Estas alternativas, ¿qué nos van a permitir? Nos van a permitir, en este caso, tomar ciertas, le voy a poner nuevas para identificarlo, porque esto puede ser relativo. Les vamos a llamar nuevas, pero en realidad puede haber sido una alternativa del pasado que la hemos modificado al problema que tenemos actualmente. Podría ser. Entonces, pero le vamos a poner alternativas nuevas. Esto nos va a permitir aplicar medidas. ¿De qué tipo? ¿Qué es lo que vamos a aplicar aquí? Y todos lo hemos hecho. No les digo que sea muy, o sea, no hay que confundirlo. ¿Qué escribí? Medidas correctivas. En una primera instancia, cuando estamos analizando y tenemos el objetivo o tenemos una problemática, después de haber hecho todo este primer bloque que vimos aquí, el análisis, el pasado, el análisis, alternativas pasadas, la generación de nuevas alternativas, entonces tenemos que aplicar medidas correctivas. En esta primera instancia, estas medidas también se le conocen como acciones. ¿Sí? ¿Qué acciones tomaríamos? Vamos a poner un problema rápidamente. ¿Qué acciones tomaríamos? Nosotros, en este preciso momento, vamos a pensar en los estudiantes, en ustedes como estudiantes. El objetivo es que obtengan un título universitario. Para eso ustedes ya planearon asistir a la escuela y entonces esta planeación los lleva a analizar qué fue lo que yo no hice, o qué debo de hacer, o qué me pasó. Bueno, vamos a pensar en que reprobé unas materias. En mi nueva planeación debo de analizar el pasado, hacerme mi autocrítica. ¿Por qué reprobé? Porque no estudié, no le dediqué el tiempo,
no asistía yo a la escuela, no llevaba yo apuntes, y eso me llevaba a no preguntarle a mis compañeros qué habían visto, y obviamente ellos me iban a decir cómo lo resolvieron. Pero ahorita ya lo estoy aprovechando porque ya lo probé. En el pasado yo tenía una alternativa. Yo me había propuesto estudiar, pero no hice un plan correcto. Entonces voy a adecuarlo y la nueva alternativa es estudiar. La medida correctiva para que yo pueda aprobar mis materias que reprobé, ¿cuál es la primera alternativa? Negociar. ¿Qué voy a negociar? Voy a ir a hablar con el maestro y decirle que la reprobé, pero que me diga cómo le puedo pasar, que me deje un trabajo, investigación, que me haga un examen. A la hora que él diga, yo me adapto, porque en este momento le estoy pidiendo un apoyo. No estudié, reprobé porque, no entregué trabajos. ¿Sí? No entregué trabajos. Bueno, ahora ya voy a hacer mis trabajos. Vean lo que estoy haciendo, estoy corrigiendo. Las medidas correctivas son aquellas que nos permiten establecer una contención. Si ahorita, por ejemplo, analizáramos rápidamente lo que hace, es inevitable a veces tocar este tema, porque finalmente es un tema internacional. Las acciones, las decisiones que toma nuestro presidente carecen de esto. No hay un análisis, solo se la pasa criticando y diciendo, es que los de antes, es que los de antes. Sí, qué bueno que los de antes tengan culpa. Bueno, analiza lo que hicieron mal, analiza sus resultados, la información, documéntate para que tú tengas una alternativa y entonces apliques una medida correctiva. Pero estamos a 4 años casi de su mandato y no hay una sola medida correctiva. Se sigue quejando del pasado. El pasado no es para quejarse ni es para justificar la inoperancia del presente. El pasado nos debe de permitir aplicar medidas correctivas. Ok, ¿qué no hizo este cuate? Pues yo lo voy a empezar a hacer. No voy a cambiar el mundo de 80 años o más, 90 años de un país en manos de gente pues corrupta. No lo voy a cambiar, pero puedo empezar a hacer pequeñas acciones correctivas para que yo pueda ir sentando las bases de lo que va a ser, adivinen qué. ¿Qué creen que vaya a ser? Adivinen, está mal que les diga yo adivinar, pero ¿qué creen que vamos a hacer? Estas medidas correctivas nos va a permitir a nosotros corregir, como dice su palabra, y tomar acciones de curación. A ver, maestro, ya me dijo lo que debo de hacer. Bueno, dígame qué voy a negociar. Pues vas a hacer este trabajo, vas a hacer estas investigaciones. Correcto. Con estas medidas yo voy a poder solucionar este problema. Pero a su vez, hace un rato creo que Rosy decía, esta experiencia nos tiene que ayudar a algo que es mejor que la corrección. ¿Qué será ese algo? A veces nosotros decimos, más vale prevenir que lamentar.
Exactamente. Lo que dijiste hace un rato es esto. La experiencia nos tiene que enseñar a aprender de nuestros errores. Ok, ya lo solucioné, ya hice aquí, ¿cómo se llama? Ya puse aquí las correcciones, ya lo estoy componiendo, sí, nos va a costar, pero lo vamos a solucionar. Pero esto me tiene que haber enseñado y entrar a la cultura de la prevención. ¿Sí me explico? Y precisamente la prevención nos va a llevar a generar, adivinen qué, mi palabra adivinar. ¿Qué nos va a llevar a generar qué? Estrategias. Estrategias. Estas estrategias nos tienen que proyectar y si bien no vamos a tener, alguien de ustedes dijo, creo que fue Nicolás, nos va a permitir esa probabilidad, pero nos va a proyectar al futuro. La planeación es la etapa del proceso administrativo que nos proyecta al futuro. Y entonces aquí decimos, ¿qué acciones dentro de estas, la estrategia es un conjunto de acciones que nos van a permitir enfrentar el futuro? ¿Y qué vamos a hacer? Ah, bueno, ahora sí, yo, por ejemplo, mis acciones para enfrentar el futuro, aquí hablamos de que reprobé materias. Bueno, ahora voy a hacer un cronograma de estudios. ¿Para qué me va a permitir, para qué me va a servir este cronograma de estudios? Por ejemplo, ¿para qué me va a servir? Para llevar ese seguimiento. Ah, pues hoy voy a empezar por estudiar una materia, mañana 5 minutos una, 5 minutos, y voy marcando en mi cronograma mis avances. Cuando yo me dé cuenta, ya llené toda la hoja y dije, ya aprendí. Voy a hacer un cronograma de estudios. Ah, voy a hacer mis trabajos en tiempo y forma. Voy a entregarlos a tiempo y en forma. Voy a utilizar la metodología. Ah, pero también voy a asistir a mis clases. Esto me va a permitir a mí estar al día y tomar apuntes que no tomaba. Vean, todas estas acciones me están proyectando hacia dónde. ¿A solucionar qué? ¿Qué me permite? ¿Qué me proyecta? ¿Qué voy a solucionar? ¿Alternativas? No, es que pues la voy a copiar. ¿Qué voy a solucionar? Que nosotros... Pues las situaciones que se vayan presentando, ¿no? Porque ahorita estábamos viendo el ejemplo concreto pues de la escuela y el problema al que uno se enfrenta cuando va a reprobar una materia, qué acciones vamos a utilizar y de qué forma la puedo prevenir ya en el futuro para que pues no vuelva a reprobar. Entonces ya hay ustedes listo cuáles son las acciones que debemos tomar. Exactamente. Y esto a nosotros nos va a permitir solucionar el problema. ¿Sí? Tener una solución. ¿Qué es un problema? Un problema es algo, una situación que se presenta que no es obra de la casualidad, ni es de la suerte, ni es, no.
Un problema es algo real que necesita enfrentarse de manera real con esta metodología. Se ve largo, no sé, se ve lleno de conceptos, lo que acabamos de hacer en esta diapositiva, pero en realidad esto es muy rápido. La experiencia nos permite ver, tomar decisiones, pero luego, hoy está pasando esto, a ver, inmediatamente vamos a solucionar, y nuestro cerebro lo vamos a empezar a adecuar para que haga esto, pero rapidísimo, porque al mismo tiempo que empiezas a analizar el pasado, tú le estás diciendo, analízate estos resultados, pídele la información a fulano. Todo el mundo trabaja en coordinación precisamente para tener esta alternativa y corregir rápidamente el problema. Y una vez que se corrige, en esa junta veloz, en esa junta express, rápidamente decimos, necesitamos qué hacer para que no se nos vuelva a presentar este problema. Y entonces generamos la estrategia, que son todas las acciones que vamos a realizar para que el problema no se nos vuelva a presentar. Y si se presenta, tengamos herramientas para enfrentarlo inmediatamente. Hace un rato decían, no vamos a tener al 100% estos resultados o estas soluciones, pero sí en un 99-80%, y esto ni lo vamos a sentir. Nos vamos a sentir satisfechos de ser preventivos. Acuérdense, la prevención es mejor que la corrección. No podemos vivir con una cultura correctiva. Tenemos que vivir con una cultura preventiva. ¿Qué saldrá más caro? ¿La corrección o la prevención? Siempre sale más caro la corrección. En tiempo, pues depende, ¿no? Por ejemplo, incluso con una tarea. Si tratamos de hacerlo, la tarea lo mejor posible de un primer momento, pues pasa ya a calificación y pues si está bien dentro de los términos que pide el maestro, pues ahí queda. Pero si hay correcciones, por ejemplo, en el caso de las tesis, ¿no, maestro? ¿Que escucha? Sí. Si viene con correcciones, corrección tras corrección, que aquí ponle el acento, que aquí ponle lo otro, entonces se gasta más papel, se gasta más tiempo, tanto para el que está revisando la tesis como para el que la está haciendo, porque entonces nuevamente prende tu compu, abre tu archivo. Entonces, se gasta más tiempo, es más desgaste. Entonces, siempre va a ser más cara la corrección que la prevención. Yo siempre pongo un ejemplo muy, muy cruel, pero que es muy común en nuestra sociedad mexicana. A veces yo no sé si la incultura, a veces yo no sé si la falta de educación, que yo pienso que es más educación que cultura, las costumbres que tenemos, y también, ¿por qué no decirlo? En cierto modo, el entorno económico. Ya llegará el momento en que nosotros analicemos lo que es el entorno económico. ¿Sí? Ya llegará. Pero, por ejemplo, en una casa, y a mí no me gusta decir humilde, porque la palabra humilde tiene otro significado. La palabra humilde no es pobreza, ni es una persona de escasos recursos. Mejor dicho, en las casas de escasos recursos, a veces se prioriza otras cosas. Y yo siempre digo, cuando hacen una cisterna, pues ya se hizo la cisterna y ya la llenaron de agua, pero nunca le hacen la tapa. Generalmente le ponen una tabla con unas piedras, pensando en que esas piedras un niño no las puede mover. Y efectivamente el niño no las va a mover. Pero cuando tú le dices, oye, ¿por qué no le mandas a hacer su tapa? ¿Y por qué no le pones un candado? Ok, algunos ya tienen la tapa, pero no le ponen candado. Y un día, alguien, la señora, la hermanita, van a sacar agua de la cisterna y dejan la tapa abierta. Anda jugando el niño, se le va el balón, y en eso de agarrarlo, el niño se va a la cisterna. Era más barato ponerle un candado
hacer el sacrificio de 60 pesos, porque yo voy a hacer el sacrificio para algo muy doloroso y es carísimo. La prevención siempre nos tiene que llevar a tener esa tranquilidad. Las medidas correctivas son muy dolorosas, demasiado dolorosas. Y en una empresa, demasiado costosas. Entremos a la cultura de la prevención, jóvenes. Nunca se olviden del pasado. No les estoy diciendo que vivan en el pasado, porque hay gente que se anda siempre quejando, ¿no? Ahí tenemos a nuestro presidente, ¿no? No, es que en el pasado, los del pasado, los del pasado, y todas las mañaneras es el pasado, ataques, el pasado, ataques. No he visto una sola propuesta de solución. El pasado nos tiene que proyectar al futuro para ser mejores empresarios, mejores personas, mejores funcionarios, mejor todo. Por eso decimos que toda empresa diseña planes estratégicos por si queremos lograr nuestros objetivos. Si se dan cuenta esto, ya lo diseñamos aquí. No les borré la diapositiva por si alguien de ustedes la quiere analizar. Incluso sería bueno que ustedes hicieran algo parecido con algún problema de su trabajo. El objetivo, pues obviamente lo tenemos, pero el problema que se les presentó, podrían tipificarlo muy bien con este cuadro. Incluso, ustedes podrían poner ahí qué harían para corregirlo y qué acciones para que no se vuelvan a presentar. Sería muy interesante ver este accionar. Bueno, rápidamente, a manera veloz, el origen y la evolución. Gran parte de lo que es la estrategia, junto con algunas técnicas de la administración, como es la logística, la táctica y la técnica, son y tienen su origen en los campos de batalla. De hecho, la palabra estrategia nos habla de un general, de un jefe. De ahí la palabra cuando escuchamos nosotros el estratega. ¿Han usado esa palabra, el estratega, alguna vez? Yo no, maestro. ¿Alguien más? Usado como tal, profe, no. Pero estratega es la persona que hace los puntos clave, ¿no? De qué se va a hacer, la que dirige. Exactamente. La que piensa, la que planea. Ojo, la que dirige, la que piensa y la que planea y la que organiza. Ese es el estratega. El más común que conocemos, pues es un entrenador de fútbol, es un entrenador de béisbol. Esos son los estrategas. La gente que hace, ustedes ya llevaron administración 1 o introducción a la administración. ¿Ya la llevaron aquí? Sí, maestro. Yo les preguntaría, ¿cómo se divide el proceso administrativo? Debieron de haberlo visto, entonces. ¿Cómo se divide sus etapas? Bueno. Ahí les va. A ver, dígame, Rosy o Leslie. Es la planeación, ¿Sí? la organización, la dirección, el control. Sí. Esas 4 que dijiste son las básicas. Hay autores como Henry Fayol que le pone como 7 etapas, porque ahí mete la prevención, mete la ejecución y no sé cuántas van metiendo. En realidad, siempre se trabaja con 4. La planeación, la organización,
la dirección y el control. Y precisamente la palabra estrategia nos da a entender a esa persona que hace un trabajo intelectual, el que planea, el que dirige y el que organiza. A estas tres etapas del proceso administrativo se le conoce como la parte mecánica, la parte mecánica, la parte donde se piensa, donde se escribe, donde se planea. Un estratega en la guerra abre el plano y marca cómo vamos a atacar. Tú te vas a poner aquí, tú aquí, tú aquí. Está haciendo la planeación y la táctica, cómo vamos a atacar. Por eso todo esto aquí dice, es el arte de la guerra, el arte de pelear. Y la parte de la gente que va a ejecutar esta guerra se llama control. Dentro del control se está contenida la ejecución. A esta etapa se le conoce como la etapa dinámica. El proceso administrativo se compone de dos fases, la fase mecánica y la fase dinámica, en donde la fase mecánica se lleva a cabo todo aquel trabajo de planeación, de pensamiento, intelectualidad, y en la parte de la ejecución se lleva el control. Entonces vamos monitoreando, vamos evaluando, vamos observando cómo se va ejecutando este plan de guerra. Entonces, acuérdense, el proceso administrativo se divide en dos fases. Las etapas planeación, dirección y organización forman la fase mecánica y el control, ayudado por la ejecución, forman la parte dinámica. Por eso cuando hay un delito, ahorita por ejemplo que se dio el problema de esta abogada que mataron hace como 20 días, Cecilia Monzón, ¿quién fue el autor intelectual? Su ex esposo. Él es el estratega. ¿Quién fue el que disparó? Su sobrino y un sicario. Ellos son los ejecutores. Entonces, ellos pertenecen al área de control. ¿Se logró o no? No, pues sí se logró. El control funcionó, los mecanismos de control. Es bien importante que conozcan las dos etapas, porque ustedes seguramente en un futuro cercano pues van a estar ustedes en la primera etapa. Ustedes van a ser los que planean, los que organizan, los que dirigen. ¿Quiénes son los que ejecutan? Los subordinados. Por eso, una de las definiciones de la administración es muy clara. Lograr que los subordinados hagan lo que se ha planeado o lo que uno les dice en base al plan de trabajo. El empleado se puede equivocar si no hace lo que ustedes le dicen. Pero si el empleado hace correctamente lo que ustedes le dijeron y sale mal, entonces aquí los que se equivocaron fueron ustedes en la planeación. Entonces, en este caso, el estratega, en la generación de su plan de guerra, podemos decir que desde el punto de vista griego, que habla del estrategos, les comentaba, significa el general, el jefe, el que manda. Y entonces diríamos, como verbo, el significado es planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos. Si esto lo llevamos a la modernidad,
Entonces diríamos planificar la obtención de los objetivos utilizando correctamente nuestros recursos materiales, financieros y económicos, apoyados con el recurso humano para lograr este objetivo. Este contexto y este concepto militar obviamente tiene años, siglos de haberse desarrollado. Aquí lo importante es que nosotros lo podamos planificar para el presente. Aquí viene un poquito de historia. Eso ya lo vamos a ir viendo, por ejemplo, el Sócrates. Finalmente, los filósofos eran de todo. Y entonces Sócrates se enfrenta a un militarista, alguien bélico, hagan de cuenta, un Donald Trump, el Nicomaquiades, es este general griego, Nicomaquiades, se enfrenta a él porque qué importante resulta la estrategia militar para ganar elecciones, contextos militares y políticos. Este general estaba muy enojado porque Antístenes era un empresario y este empresario le había ganado las elecciones políticas. Entonces Sócrates hace un análisis muy interesante. Compara las actividades del empresario con las del general y entonces le dice a Nicómanes, mira, en toda área, quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer planes y mover recursos para alcanzar los objetivos. ¿Qué le dio a entender? Que los militares solamente quieren matar y no les importan sus subordinados. Entonces, Sócrates le dice claramente que las actividades de un empresario, a diferencia de un general, el general está interesado en destruir y el empresario está interesado en construir, en hacer planes, en mover recursos, porque queremos alcanzar una productividad y crecer. Vean ahorita, por ejemplo, Vladimir Putin está interesado en destruir, mientras que sus oponentes están interesados en construir. Y entonces esos países que son amenazados por Rusia, ahorita se van a adherir a la OTAN, al Tratado Atlántico Norte, y entonces se están protegiendo, están construyendo un bloque, mientras el otro quiere destruir, estos quieren construir. Entonces, esa es la comparación, y por eso se enojó Nicómanes con Sócrates. Jeffrey Breaker dice que en cuanto a la estrategia, el punto de vista que da habla de una desaparición con la caída de ciudades, Estado. Cuando viene la dominación, antes de saber ustedes que Roma dominó a Grecia. Entonces, los romanos eran bárbaros. ¿En qué se apoyaba el poder de los romanos? ¿Qué era lo que sustentaba el poderío romano? ¿Qué lo sustentaba? La guerra. La guerra lo sustentaba. Grecia era un estado oculto. Cuando Roma invade, prácticamente desaparece la estrategia y vuelve a reaparecer en la revolución industrial con la aparición de empresarios, de inventos, de desarrollos, de máquinas. Obviamente no es malo,
Lo único que sucedió también, hay que decirlo, es que prácticamente la revolución industrial a través de todas estas herramientas y maquinarias, pues desaparece la mano de obra artesanal. Y entonces esta mano de obra artesana se vuelve mano de obra contratada y se tienen que integrar a los modelos industriales porque si no se van a morir de hambre. O sea, es como en la actualidad, estamos viviendo en la actualidad algún problema muy grave. Hay mucha tecnología hoy, ¿sí o no? Ahorita mismo estamos usando la tecnología, ¿no es así? Sí, maestro. ¿Los puedo ver? No, maestro, no nos ¿Podemos, vemos. La cámara sí. podemos interactuar? Sí podemos interactuar. Pero prácticamente si te das cuenta le estás hablando a tu monitor, a tu teléfono. Y yo le estoy hablando a un monitor. Se ha ido disasociando la relación humana. Y lo podemos ver claramente desde antes de la pandemia. Antes, cumplía años la mamá, iban todos los hijos y le daban un abrazo y le festejaban con un pastel. Ahora es bien fácil. Le mandas un mensaje, bajas un GIF de pastel o un video y se lo envías. Mamita, te quiero mucho, sé muy feliz y te amo, soy tu hijo, ¿ya? ¿Y dónde está ese abrazo? ¿Dónde está esa interacción? Pero lo más curioso es que fíjense, las mamás o los papás o el hermano o el amigo o la amiga, lo más curioso es que se sienten emocionadas porque le mandaste una felicitación virtual, cuando antes se sentían emocionados por ese abrazo fraternal que se les daba, ¿no? La tecnología es muy buena, ciertamente, necesaria, y quien no se meta hoy a la vanguardia tecnológica, pues prácticamente estaría desaparecido, pero también ha afectado las relaciones humanas. Hay que decirlo. Una sociedad, falta de empatía, una sociedad fría, una sociedad hasta cierto punto a veces indolente. Nos hemos acostumbrado tanto a las cosas que ahora vemos en la televisión una balacera, un ataque armado, mataron a 25, a 14, a 10, y ya las noticias se nos han vuelto comunes. ¿A dónde quedó la simiente, la parte humana, no? Desgraciadamente, ese es el mundo que vivimos. En esa época, la revolución industrial también cobró sus víctimas. Los artesanos desaparecieron para integrarse a la mano de obra asalariada. Cuando ellos ganaban lo que querían, ahora tienen que sujetarse a un sueldo. En fin, todo en la vida tiene un costo. Todo. Hay cosas muy bonitas, pero detrás de esa fachada bonita, por ejemplo, hoy, el tener máquinas tan sofisticadas ha generado, pues, desempleo masivo, porque esta máquina que ocupaba 20 personas, hoy ocupa 2. O sea que 18 están siendo despedidas de un empleo. No todo en la vida es felicidad. Nos sorprendemos hoy de todas las máquinas. Por ejemplo, ese aparato que le llaman Alexa. Alexa prende la televisión y prende la televisión. Alexa barre la casa o hay barredoras a control remoto que barren la casa. Y a lo mejor ya le quitó la chamba a una señora que iba a limpiar la casa. A lo mejor prende ahora la televisión por mí. De pronto yo no voy a conocer ni lo que trae mi control remoto.
hay que ser muy equilibrados en el uso y manejo de la tecnología. Sobre todo, ustedes, que va a haber cosas que yo ya no vuelva a ver o que no llegue yo a conocer, pero ya lo pone a uno a pensar todo lo que está sucediendo, ¿no? El primer paso de la evolución de la dirección estratégica se da en los años 50. ¿Por qué? Porque las empresas inventan, más bien desarrollan un enfoque sistemático. La manera de entender en una empresa de que todos formamos un todo. Y el trabajo conjunto de una manera cronometrada, secuencialmente pensada y ejecutada, este enfoque sistemático nos va a permitir hoy que una empresa con estas tendencias se está preparando para realizar negocios en el futuro. Aquí hay una palabra, la parte, ¿qué dice? ¿La parte qué? Analítica. ¿Qué fue lo que analizamos hace un rato? ¿Qué fue lo que estuvimos planteando? Ese proceso analítico. Una persona que no es analítica se caracteriza por tomar decisiones por impulso y a veces dicen, pues qué buena suerte le salió. La vida no es de lo que nos salió. La vida es comprender las situaciones que tenemos para que en un momento crítico podamos reaccionar de forma analítica y tener certeza, un porcentaje amplio de certeza o de probabilidad de que vamos a solucionar el problema. El enfoque analítico nos permite formular la estrategia. Si ustedes leen esto, fue lo que analizamos en la diapositiva que elaboramos paso a paso. Sin querer o queriendo, como diría el chavito, aquí nosotros ya hablamos cómo se formula una estrategia. ¿Cómo se formula una estrategia? Después de haber visto la parte analítica al inicio. Pues fue lo que hicimos. Va a ser analizando diferentes aspectos, como son los objetivos planteados, las acciones Sí. y el Bien. pasado para generar alternativas de solución Exactamente. a un problema en concreto. ¿Y eso qué nos permite? El pasado nos genera conocimiento para saber de los errores que has cometido anteriormente y para ejecutarlos en el presente y no generas una estrategia que no te pueda pasar lo que llegaste a cometer en el pasado. Nos ayuda para la prevención. Precisamente aquí nos dice que esta formulación de la estrategia es un proceso, es el mejor camino con el cual cualquier director, gerente, jefe de empresa hacen este tipo de reflexiones y entonces todo lo que genera en esta reflexión es la planificación estratégica, que fue lo que hicimos al inicio. En un segundo paso, en los 60, entonces se conforma en el cambio de técnicas, en el cambio estructural al interior de las empresas y entonces se genera un diseño empresarial para determinar la capacidad de la empresa. ¿Para qué se hace esto? Nosotros podemos tener muchos planes y es muy común que lo hacemos de esa manera.
tenemos muchos planes. Pero la pregunta es, ¿tenemos la capacidad para lograr esos planes? Sí, yo quiero comprarme un Mercedes-Benz, que es mi coche soñado. Para mí, me gustaría tener un Mercedes y digo, a lo mejor algún día me lo compro. Pero antes de pensar en el Mercedes-Benz, pues tengo que ver la capacidad económica que tengo y si no me alcanza, pues no me voy a meter en problemas. Las empresas, yo quiero producir más porque le quiero vender a ese mercado, a ese otro mercado, a ese otro mercado. A ver, reflexiona y analiza tu interior. Las máquinas que tienen, las máquinas que hoy tú tienes en poder, ¿tienen la capacidad de producir la cantidad proyectada que quieres distribuir? No, pues no la tiene. Entonces no te metas en problemas. Aquí nos habla de lo externo en la primera parte, pero en la segunda parte nos habla de conocer la capacidad interna de la empresa para poder realizar ese cambio y esa proyección. Y entonces deberá de tener la habilidad para modificar las estrategias en el momento que lo va a realizar. Pero algo importante es conocer nuestra capacidad. Muchos de nosotros hemos llegado a tener esa cultura de gastar más de lo que tenemos. ¿No es así? Sí, maestro. Y nos gustan las tarjetas de crédito. Me lo voy a comprar, pues da un tarjetazo. Ay, qué padre, ya fui. Y se siente uno hasta importante. Toma uno una pose así como de no sé qué, de magnate, y firma uno ya firmé. Lo que estoy firmando es una deuda. Que después me voy a tronar los dedos por lo que gano, no me alcanza para pagar. Y entonces empieza a atrasarme. Y esa ropa que me compré con tarjeta, me la voy a acabar y nunca voy a acabar de pagarla con una tarjeta de crédito. Este ejemplo es precisamente este segundo paso. En los años 60 se tiene que reflexionar sobre la estructura interna de las empresas para saber si tiene esa capacidad y estar lista para la transformación. Porque en un tercer paso, en los años 70, ¿qué nos ha sucedido a partir de los 70? Esta vorágine, esta rapidez, este cambio cada día más rápido. Las cosas se cambian de un día para otro, de unos segundos para otro. El celular que acabo de comprar, que es el último, de última generación, yo ya lo compré, pero en 5 minutos yo no lo sé. Y los mercados tampoco, pero en 5 minutos mi celular es obsoleto, porque ya está el nuevo desarrollado. Solo están esperando la publicidad para empezar a promoverlo. Lo podemos ver con los coches. ¿Qué modelo es tu coche? Pues el mío es 2013, ¿no? No necesito uno del año. Pero el que compra coches del año, el mío es 2022. ¿Qué crees? Ya tu modelo ya está pasado. No, es del año. No, discúlpame, porque ya salió el 22 y medio. No sé si han escuchado esos modelos. ¿Qué año es? 22 y medio. Coches que salen a la mitad del año y que vienen a discontinuar el coche que compré a principios de año. No sé si han escuchado que existen coches 22 y medio. Y lo más grave, ahorita ya hay coches 2023. ¿Cómo está eso? Si no hemos acabado el año, ¿cómo es que ya tengo el 2023? Es una locura. Precisamente se llega a una discontinuidad tan rápida. El desarrollo, ya lo comentamos,
no solamente en la tecnología, la nueva sociedad que hemos ido fundamentando, las políticas, la forma de vida. Nadie se hubiera imaginado, por eso aquí dice que era muy difícil de predecir, pero ¿quién se iba a imaginar que ahora ustedes en un dispositivo móvil, ¿qué tanto tienen en su celular? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué tenemos en qué sentido, profe? ¿En aplicaciones? ¿O En cómo? aplicaciones, funciones, todo lo que hace su celular. O pues una cámara de 100 megapíxeles, de almacenamiento de 254 megabytes, pues, no sé, WhatsApp, Facebook, Instagram, calculadora, eh, Spotify de música, ¿qué más? Maps, y de ahí las cosas que generalmente ocupo más, que sería PowerPoint, Excel, Word, y, y pues sí, Fíjate, creo que sería eso en específico que más ocupo. y tienen aplicaciones. Si yo quiero llegar a algún lado, oye, pongo el Waze y me lleva a donde yo le dije. ¿No es cierto? Y me marca una ruta, oye, Sí, ¿dónde no hay tráfico? Vete por aquí porque aquí hay tráfico. Es más, me dice, en 50 metros hay un bache, en 100 metros hay un accidente. Vean, estas cosas verdaderamente son impresionantes. Nuestros abuelitos, bueno, mi abuelito le diría, son cosas del demonio. Porque es muy difícil de predecir un futuro, y más en estas circunstancias, en un cambio tan rápido. De los años 70 a la fecha, se ha dado el cambio tan veloz como en el momento en que se dio la aparición. ¿Cuál es el invento más importante de la humanidad? ¿Alguien lo sabe? A ver, ya los puse a pensar. Cultura general, ¿cuál es el invento más importante de la historia de la humanidad? Adivinen cuál es. ¿Saben cuál? La rueda. Esas cosas con las que se mueven los coches, pueden desplazarse. Ustedes van al súper, llevan un carrito y llevan una ruedita. Ustedes, en su casa, ¿cuántas cosas tienen rueditas? Su carrito del supermercado, los juguetes de los niños. ¿Qué hubiera sido si no hubieran inventado la rueda? La humanidad no se hubiera desarrollado tan rápido. No hubiera construcciones increíbles, no hubieran usado catapultas que se desplazaban con rueditas para destruir castillos lanzándoles bolas de fuego, bueno, bolotas de fuego, ¿no? La rueda está considerada como la máxima creación en la historia de la humanidad. Hoy en día, los cambios son tan rápidos que las empresas necesitan tener esas habilidades, esos recursos para enfrentarse a estos cambios cada día más rápido, y precisamente hoy en las empresas existen departamentos que se llaman dirección de problemas. Una empresa que no esté preparada para todos estos cambios es una locura. Esta empresa va a desaparecer.
En los años 80 se produce una reacción. Hay una limitante en la planificación estratégica. Porque, como todo en la vida, pues aparecen variables técnicas, económicas, sociopolíticas. Estas variables, que de hecho cuando ustedes hagan un proyecto, hace un rato en la introducción hablábamos de cuando yo les pregunté como a manera de introducción de un producto en otro país, ¿qué debieran de hacer o qué deberían de hacer? Ustedes me contestaron algunas cosas como, pues, hacer un estudio de mercado, saber si mi producto va a ser aceptado, y luego lo compaginamos con lo que es la cultura, las costumbres, la parte legal de sus países. Precisamente, estas variables que nos hacen una pequeña espera y nos detienen un poquito, son los 3 puntos importantes que se tienen que analizar cuando se hace un proyecto financiero y sobre todo cuando vamos a hacer un proyecto de exportación. ¿A qué me refiero? A la variable económica, a la variable política social y a la variable prácticamente del país. Si yo voy a hacer un proyecto, tengo que analizar si políticamente este país me puede estar ofertando, pues, tranquilidad y seguridad. Quiero ver si su estabilidad social es buena, que no existan inconformidades, guerras, problemas sociales. Y en lo económico, pues que este país pues, no tenga políticas restrictivas contra los empresarios. Tengo que analizar estos 3 puntos importantes. Y precisamente esto viene a limitar un poquito la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque para que yo pueda hacer estrategia, necesito ciertos recursos y capacidades. Tener a mi cargo personas, trabajadores que estén capacitados, desarrollados y formados y que sean verdaderos expertos en estos problemas económicos, políticos y sociales y sobre todo culturales, lo comentábamos hace un rato también, porque estas son las variables que me van a indicar las decisiones que vamos a tomar, pero estas decisiones tienen que estar respaldadas por personas capaces, que estén perfectamente informadas y enteradas de lo que se está viviendo. En la actualidad, todos los que nos dedicamos a la administración, siempre pues se ha desarrollado, ha ido evolucionando y ahora hablamos de un enfoque administrativo estratégico o administración estratégica, porque de verdad ahora yo veo los trabajos y yo no comprendo, quizás me pasó a mí, pero yo lo veo hoy en ciertos puestos empresariales. Hay personas que prácticamente no trabajan. Todo el día están en juntas, todo el día, generando estrategias, generando políticas, creando nuevas acciones para mejorar. Y le digo, ¿cómo vas en el trabajo? No, pues bien. ¿Te gusta? Sí. Pues todos los días estamos en juntas diarias. Esa parte empresarial dedicada
precisamente a la resolución de los problemas, creando políticas, creando acciones, creando mecanismos, metodologías. Este enfoque estratégico, creo que hoy una persona con esta capacidad es una persona que tiene una amplia ventaja sobre muchos aquellos que no entran a la parte reflexiva, a la parte analítica. Las empresas de hoy, hay que decirlo también, se están enfrentando a unos cambios increíblemente veloces que se han convertido prácticamente en un reto. Yo creo que uno de los éxitos de estas empresas no es como dicen que tiene mucho dinero y son muy poderosas, no. Hay que pensar por qué llegaron a ser poderosas. Y creo que México pudiera ser un país poderoso en el mundo, pero tenemos un problema. ¿Qué problema creen que tengamos en comparación de otros países? ¿Qué problema creen que tengamos? Nosotros, sí, dime, Rosy. Uno de los problemas que tenemos puede ser la corrupción. Bueno, ahora hemos visto que la corrupción es en todo el mundo. Es que es Pero imposible. el nivel de corrupción que se tiene en México no se compara. Dice nuestro presidente que ya no hay corrupción, ¿eh? Ya no hay corrupción, pero cuando tú ves que el hijo de su secretario de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, su hijo obtuvo contratos millonarios que no fueron licitados, es decir, no cumplieron el proceso debido para saber a quién le iban a dar esos contratos, pero él dice que ya no hay corrupción. Y bueno, entonces yo no sé cómo llamarle a eso, ¿verdad? Tienes razón, la corrupción. Pero hay otro todavía grave, que es la resistencia al cambio. Las empresas poderosas lo han sido porque han logrado enfrentar este reto. Se prepararon, aceptaron los cambios para poder asimilar de esta manera y enfrentarlos. Y fueron capaces de crear nuevas políticas, fueron capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías. También, aunque no queramos, la sociedad se modificó, aparecieron nuevas normas, muchas empresas se certificaron en calidad, las leyes, pues también se han ido adaptando a los tiempos que vivimos, la manera de obtener recursos, inversiones, capital, le han permitido a estas empresas enfrentar estos cambios, sus nuevas estrategias. Nosotros no podemos crear estrategias si no observamos los cambios, las innovaciones, que nuestro producto tenga ese valor agregado. Esta estrategia ha sido buenísima. ¿Cuál es la acción estratégica del valor agregado? A ver, ¿qué es el valor agregado? Mucha gente lo va a confundir con el impuesto al valor agregado. Es obvio. ¿No es el IVA, profe? El IVA. En este caso, no hablamos del IVA.
No, Pues es aquello que se suma al producto y que va a dar mayor competitividad frente a, pues, a la competencia. No sé, por Efectivamente. ejemplo, ¿cuál es incluso, por ejemplo, hablando con el tema de la sustentabilidad, el hecho Sustentabilidad. de que un producto sea hecho a base de materiales reciclados, a veces el valor agregado que le dan es el, como empresa, esta es una empresa socialmente responsable y para aquellas personas que se sientan identificadas con el cuidado al medio ambiente, va- le darán mayor valor agregado pues, a ese producto. Exactamente. Es esa parte que se le suma al producto. Muy sencillo. ¿Por qué las empresas llegaron a tener, Alexis, tienes abierto tu micrófono? Pícale, no, así como estabas haciendo, pero ahí pícale todo la orilla. ya me acordé. ¿Alguna vez lo llegamos a leer? Alexis, ¿tienes abierto tu micrófono o estás participando? La modernidad fue muy sencilla. A una empresa se le ocurrió decir, mira, ya hay competencia de pizzas. Ah, pues ¿sabes qué? Ahora vamos a darle el valor agregado. Y ese valor agregado, pues se las vamos a llevar hasta su domicilio. Si me tardo más de media hora, la pizza es gratis y además un refresco gratis. No sabemos si nos los van a cobrar o no, porque a nosotros no nos importa eso. Lo que nos atrapa es que ya no tengo que ir por la pizza hasta allá, me la van a traer hasta mi casa. Y además llega caliente. Y además, bueno, yo nunca lo hice porque no me gusta, ¿no? No soy así. Pero si llegaba tarde el pizzero, yo le pagaba. Y había gente que no le pagues. A ver, espérate. Hay muchas variables que pueden intervenir para que tu producto llegue a la hora que lo pediste. ¿Cuáles son esas variables? Tráfico, un accidente, que se le descomponga la moto, que se caiga, en fin. O sea, no tenemos que ser tan inflexibles. Parte del valor agregado va amarrado con la flexibilidad. Cualquier empresa que quiera tener éxito, por supuesto que nada es gratis en la vida, siempre va a buscar ganar un beneficio, se tiene que someter a crear estructuras formales. Y una estructura formal empieza desde la generación de un organigrama. La empresa se tiene que comprometer, tiene que comprometer a los empleados, pero los dueños también se tienen que comprometer. Este sistema formal tiene que llegar al punto de una dirección estratégica. La dirección es aquel personaje, ¿sí?, que tiene la capacidad de dirigir, de organizar, de guiar, de enseñar y de motivar a sus subordinados. ¿Qué estrategia se usa para esta acción? Pues felicitaciones, reconocimientos, bonos, premios en efectivo o en especie. Este tipo de acciones son las estrategias que se utilizan hoy. Y al exterior, pues que el cliente reciba en su casa el producto. Pues el cliente
que en cada pedido acumule puntos y un día le llevas la comida y de regalo le llevas otro platillo porque ya acumuló puntos. Vean cómo se tiene que pensar al exterior y al interior. La empresa debe de comprometerse con él, con el cliente, no solamente para tener ganancias, sino también pues para que me siga yo siendo de su preferencia y evite yo en lo posible un fracaso. La dirección estratégica en el término anglosajón nos habla de Strategy Management. El Management es la parte administrativa y la Strategy es la parte pensante. Nosotros lo podemos entender y precisamente siempre que hablo de pensante, de intelectualidad y cosas por el estilo, hablamos de filosofía. ¿Qué es la filosofía de empresarial? Aquí no hay que darle muchas vueltas, sino que la empresa debe de pensar en esos cambios, en esas transformaciones, en todo lo que va haciendo con una sola, única razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser en esta filosofía empresarial de estas entidades económicamente activas? ¿Cuál es la razón de ser? Hasta aquí le vamos a dejar y les voy a decir cuál es la razón de ser y con la cual se tiene que comprometer el empresario. La razón de ser de la empresa se llama cliente. ¿Ok? Por favor, lean el material. Ahí tienen las indicaciones y la primera tarea. Cualquier duda que tengan, pueden preguntar. Entonces, ¿alguna sugerencia, algún comentario que tengan, compañeros? No, maestro, todo bien, muchas gracias. Lean el material, está muy interesante, ¿eh? Sí, maestro, gracias. Alexis, Leslie, Nicolás. Mande, profe. ¿Algún comentario? No, profe. Ok, entonces nos estamos viendo la próxima semana. No, profe, todo bien. Sí, profe. Hasta Ok. luego. Gracias y Bueno. buen día.